Hola, mi nombre es Thaden Blackwood. Tengo 28 años y vivo en Nueva Orleans, Luisiana, una ciudad vibrante y llena de color, donde las calles huelen a magnolias en flor y el eco lejano de los saxofones se escapa de los bares nocturnos. Soy profesor de historia en una escuela secundaria, un trabajo que amo con cada fibra de mi ser. Cada día, de pie frente a mis alumnos, les hablo de guerras, civilizaciones y de las personas que moldearon el rumbo del mundo. Me fascina ver cómo sus ojos se iluminan cuando descubren que el pasado no son solo fechas y batallas, sino historias vivas, llenas de sangre, sudor y lágrimas. Pero en los ojos de mi familia, mi trabajo no vale nada, es una profesión insignificante. Una vez, mi padre me lo dijo con una voz tan fría como el acero, que no era digno del apellido Blackwood. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me impulsa a revelar toda la verdad. ¿Cómo describir a mi familia? Son como un libro con una portada magnífica, pero cuyas páginas, al abrirlo, están rotas y desgastadas. Mi padre, Theodore Blackwood, es el director ejecutivo de un imperio maderero y minero fundado por mi abuelo. Ambicioso, calculador y a veces despiadado, para él todo gira en torno al poder y al dinero. Me ve como un fracaso, un hijo que se negó a seguir el camino que él trazó. Thaden, tienes cerebro, pero eliges vivir como un don nadie, suele decirme, mirándome con esos ojos que cortan como una navaja. Nunca respondo. No porque le tema, sino porque sé que discutir con él es tan inútil como verter agua en la arena del desierto. Luego está Hunter, mi hermano menor. 3 años más joven que yo, pero 10 veces más arrogante. Hunter trabaja en la empresa familiar, sostenido y consentido por mi padre. Viste trajes caros, conduce un deportivo brillante y nunca pierde ocasión de presumir sus bonos tras cerrar algún gran negocio. Para él, yo soy una broma. Hermano, ¿por qué no dejas ese trabajo de pizarrón y haces algo real? Me soltó una vez, con una mueca burlona en los labios. Yo solo sonreí débilmente. Hunter no entiende, y probablemente nunca lo hará, que yo no vivo por el dinero. Yo vivo por esos momentos en que un alumno tímido se atreve a preguntar por Napoleón, o cuando los veo debatir con pasión sobre el significado de la libertad. La única persona en mi familia que de verdad me comprendía, que de verdad me veía, era mi abuelo, William Blackwood. Él era una leyenda, no solo en la familia, sino también en el mundo de los negocios. Desde la nada levantó un imperio minero y maderero valuado en miles de millones. Un antiguo soldado de orígenes humildes. Creció en una casa destartalada en las afueras, donde cada comida era una lucha. Una vez me contó que de niño caminaba 8 kilómetros bajo la lluvia para recoger leña y venderla, solo para que su madre pudiera comprar pan. Nada es imposible, Thaden, me dijo con voz profunda y firme, mientras no te rindas. Mi abuelo era duro con la mayoría. No dudaba en despedir a un empleado perezoso o enfrentarse cara a cara con un socio poderoso. Pero conmigo era distinto. Me miraba con ojos cálidos, como si viera en mí algo que los demás no podían ver. Tal vez sinceridad. Tal vez paciencia. O quizás reconocía un reflejo de su propio yo joven, aquel muchacho que no se doblegaba ante la adversidad, aun cuando el mundo entero le daba la espalda. Recuerdo aquellas tardes de mi infancia cuando me llevaba a la orilla del río Mississippi. Nos sentábamos en un viejo banco de madera a ver cómo el agua corría lentamente. Me hablaba de sus días como soldado, de los años de guerra, de las noches interminables en la selva, donde la muerte acechaba tras cada árbol. ¿Sabes?, me dijo una vez, con una tristeza profunda brillando en sus ojos. La guerra me enseñó que sobrevivir no depende de la suerte. Es una decisión, levantarse incluso cuando lo único que te queda eres tú mismo. Pero también siempre quiso que tomara las riendas del negocio familiar. Thaden, tienes lo que hace falta, me dijo alguna vez, con una esperanza ardiente en la voz. Eres inteligente, persistente. Podrías liderar esta compañía. Proteger lo que he construido. Yo sabía que no lo decía por dinero. Para él, la empresa no era solo un negocio, era su legado,
la sangre de su vida. Pero yo no podía seguir sus deseos. Había visto demasiado del mundo empresarial de mi familia, reuniones tensas, apretones de manos falsos, tácticas sucias para aplastar competidores. Vi cómo mi padre se fue alejando de mi madre. Vi cómo Hunter se volvía cada vez más vanidoso. Para mí, ese mundo era un campo de batalla sin humanidad. Y yo no quería ser parte de él. La primera vez que le confesé a mi abuelo que quería ser profesor, me preparé para una tormenta. Pero en lugar de estallar, guardó silencio, mirándome fijamente durante un largo rato. Sus ojos reflejaban una chispa de arrepentimiento, pero no de enojo. —¿Estás seguro, Thaden? —preguntó, con voz serena, como un lago en calma. Yo asentí, con el corazón desbocado. Quiero vivir una vida que importe, abuelo. Quiero hacer algo realmente significativo, no solo por dinero. No dijo nada más. Solo me dio una palmada en el hombro, firme pero cálida. Desde entonces nunca me presionó para cambiar de opinión. Me respetó, aunque en el fondo sabía que aún esperaba que algún día reconsiderara. Con los años, nuestro lazo se hizo más fuerte. En las reuniones familiares, mientras mi padre y Hunter presumían de nuevos negocios, él y yo nos escabullíamos al porche, tomábamos café y hablábamos de todo. Me contaba sus errores, las veces que estuvo a punto de perderlo todo. La vida no siempre es justa, Thaden, me decía. Pero si vives fiel a tu corazón, no tendrás arrepentimientos. Yo escuchaba y guardaba sus palabras como un tesoro. Pero no todo fue fácil. Mi padre se volvió cada vez más duro. No solo menospreciaba mi trabajo, también menospreciaba lo que yo era. «Eres una desgracia para el apellido Blackwood», me gritó una vez, delante de todos, durante una fiesta familiar, cuando rechacé un puesto en la empresa. Hunter, por supuesto, no perdió la oportunidad de rematar. «Sigue soñando con tus libros de historia, hermano. Pero no esperes una parte de la fortuna del abuelo». No respondí. No lo necesitaba. Sabía que mi abuelo me entendía, y con eso bastaba. En esos años, viví mi propia vida. Amaba enseñar. Amaba las mañanas frías en las que entraba al salón con un café caliente en la mano. Amaba las charlas después de clase con mis alumnos. Pero en el fondo, siempre había un vacío. Quizás era la sensación de no pertenecer a mi familia. Quizás era el miedo de haber decepcionado a mi abuelo, aunque nunca me lo dijera. A menudo me preguntaba, ¿estaba realmente en el camino correcto? ¿Estaba cumpliendo realmente con lo que él esperaba de mí? Esa pregunta permanecía en mi mente como una nube tenue que se negaba a disiparse, hasta que, una tarde de octubre, todo se vino abajo. Acababa de terminar una clase sobre la Revolución Americana, recogía mis libros cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz temblaba, como si contuviera una tormenta. «Thaden, tu abuelo, se ha ido». Me quedé paralizado, todavía sujetando mi plan de lección mientras el mundo a mi alrededor se volvía borroso. «Un derrame cerebral repentino», dijo, lo había arrebatado de nosotros mientras estaba sentado en su oficina, ese lugar donde pasó su vida levantando el imperio Blackwood. No lloré en ese momento. Solo sentí un vacío helado expandiéndose en mi pecho, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi corazón. Conduje de regreso a casa, atravesando las calles familiares de Nueva Orleans. El sonido de los saxofones se escapaba de los bares a lo largo de Charles Avenue, pero ese día no tenían alma. El aroma de las magnolias flotaba en el aire, pero ya no era fragante. Todo lo que podía pensar era en mi abuelo. Mi único verdadero ancla en esta familia, la única persona que nunca me vio como un fracaso. Y ahora se había ido, dejándome en un mundo en el que parecía no haber lugar para mí. El funeral de mi abuelo se celebró unos días después, en una vieja iglesia del barrio francés. Toda la familia extendida se reunió, rostros conocidos que, sin embargo, me parecían extraños y distantes. Mi padre, Theodore, estaba en la primera fila, impecable en su traje negro, el gesto solemne, pero con una chispa de cálculo brillando en sus ojos. A su lado, Hunter,
con el cabello engominado hacia atrás y su teléfono vibrando sin descanso con mensajes de trabajo. Otros parientes, tíos, tías, primos, murmuraban entre ellos, lanzando miradas cargadas de sospecha. El ambiente era de luto, sí, pero debajo corría una corriente oculta de ambición. Yo permanecía en un rincón, en silencio, contemplando el ataúd de roble de mi abuelo, con el corazón pesado. No me importaban las herencias ni los bienes. Solo deseaba que pudiera escucharme una vez más, dejarme decirle que lo amaba, que le agradecía por su fe inquebrantable en mí. Pero sabía que, en esta familia, un funeral nunca era solo un espacio para el dolor. Era el preludio de una guerra silenciosa. Mi padre y Hunter no ocultaban su confianza. La compañía es nuestra, alcancé a escuchar que le decía mi padre a un tío, con voz firme. Papá nos dejó todo a Hunter y a mí. Los activos más importantes, seguro, están en nuestras manos. Hunter esbozó una sonrisa burlona y lanzó una mirada en mi dirección. Probablemente a Thaden le deje algunos de sus viejos libros, dijo en voz lo bastante alta como para que yo lo oyera. Yo aparté la vista, fijándola en un punto lejano. Si mi abuelo me había dejado algo, no serían solo bienes o dinero. Sería una lección, como siempre me enseñó. El día de la lectura del testamento llegó antes de lo que esperaba. Era una mañana gris, con Nueva Orleans envuelta en nubes, como si la ciudad misma estuviera de luto. Fuimos citados en la oficina del abogado de mi abuelo, un edificio antiguo en el corazón de la ciudad, con paredes de roble y vitrales apagados por el tiempo. La sala de reuniones era amplia, pero el aire se sentía denso, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Mi familia se sentó alrededor de una larga mesa. Mi padre ocupaba la cabecera, golpeando con los dedos sobre la madera pulida, con un rostro sereno pero rebosante de confianza. Hunter se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, su teléfono frente a él, listo para anotar cada detalle. Yo estaba en el extremo opuesto, callado, deseando que todo terminara para poder volver a mi vida. El abogado, un hombre de cabellos blancos como la nieve y voz profunda y firme, comenzó a leer el testamento. La herencia estaba dividida con claridad. La mayoría de las acciones de la empresa iban para mi padre y para Hunter, junto con propiedades en Luisiana y Texas. Otros familiares recibieron sumas de dinero, acciones o bienes menores. Todos asentían, murmuraban, satisfechos con sus partes. Yo no esperaba mucho, quizá una suma pequeña que me permitiera dar clases sin tanta presión económica. Pero cuando el abogado pronunció mi nombre, la atmósfera del salón se tensó. Todas las miradas se posaron en mí, como si fuera un intruso que acababa de entrar. Thaden Blackwood, leyó el abogado, con voz deliberada. El señor William Blackwood le deja a usted el 10% de las acciones de la compañía y $10 millones en una cuenta bancaria. Sin embargo, esta herencia viene con una condición especial. Levanté la vista, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Una condición?, pregunté. Mi padre frunció el ceño. Hunter sonrió con sorna. El abogado prosiguió, con palabras medidas pero que caían como martillazos. Thaden debe vivir durante 30 días consecutivos en la antigua cabaña familiar de los Blackwood, en las montañas a las afueras de Nueva Orleans. Debe entrar únicamente con ropa y provisiones mínimas. Sin dinero, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior. Cada semana, Theodore y Hunter acudirán a verificar que cumple con las reglas. Si Thaden falla o se rinde, toda su herencia se dividirá entre Theodore y Hunter Blackwood. Silencio. Un silencio pesado, sofocante. Entonces Hunter estalló en carcajadas, una risa fría y cortante que resonó en la sala. «¡Qué broma!», dijo, volviéndose hacia mi padre. Después de consentirlo todos estos años, al fin el abuelo quiere que enfrente la realidad. Mi padre no rió, pero sus ojos brillaban con triunfo. «Thaden, deberías rechazarlo ahora mismo», dijo con voz helada. «No avergüences más a la familia». Los demás parientes murmuraban entre ellos, algunos negando con la cabeza, otros mirándome con lástima.
Para ellos, aquella condición no era más que una humillación. Un juego ideado por mi abuelo para demostrar que yo no era digno. Pero yo no me sentí humillado. Yo vi a mi abuelo. Vi sus ojos, escuché su voz, recordé sus palabras a la orilla del río. Él nunca hacía nada sin un propósito. Si dejó este desafío, era por una razón. Miré al abogado, respiré hondo y respondí. Lo acepto. Mi voz sonó clara, pese al tamborileo de mi corazón. Hunter dejó de reír y me miró como si hubiera perdido la cordura. El ceño de mi padre se frunció, pero no dijo nada. El abogado asintió y me extendió un documento. Lo firmé, con la mano temblando ligeramente, pero con una pequeña llama de determinación ardiendo en mi interior. Salí de la oficina y respiré el aire abierto. La lluvia empezó a caer, gotas frías que me golpeaban el rostro. Detrás de mí, escuché a Hunter susurrarle a mi padre, con voz cargada de burla. No durará más de 3 días. No miré atrás. Solo seguí caminando bajo el cielo gris, sintiendo que el mundo entero me estaba desafiando. El viaje hacia la cabaña comenzó a la mañana siguiente. Conduje mi vieja camioneta pick-up, un regalo de mi abuelo cuando me gradué de la universidad. El camino hacia las montañas era áspero, lleno de grava y barro, como si la misma naturaleza quisiera ponerme a prueba. Mi padre y Hunter me seguían en un SUV negro y reluciente, como 2 buitres dando vueltas sobre su presa. Sabía que no estaban allí para despedirme, estaban allí para vigilar, para asegurarse de que no hiciera trampa y tal vez para esperar el momento en que fallara. Una llovizna ligera colgaba en el aire y la niebla abrazaba los árboles gigantes, volviendo el bosque delante de mí una pintura sombría. Cuanto más ascendía la carretera, más estrecha se volvía, flanqueada por densos pinares donde el viento silbaba como susurros extraños. Un escalofrío recorrió mi espalda, no solo por el clima, sino por la sensación de que me enfrentaba a algo más grande que yo. La cabaña familiar Blackwood, un legado de generaciones, no era solo un refugio, era un desafío, un mensaje de mi abuelo, y yo debía demostrar que era digno. Por fin, después de más de 2 horas de manejo, la vi. La cabaña emergía en un claro entre el bosque ralo, una sombra solitaria en la neblina. Era más pequeña de lo que había imaginado. El tejado de tejas estaba descolorido y con goteras, las ventanas rotas, los cristales cubiertos de barro y telarañas colgando como cortinas raídas. La chimenea oxidada se inclinaba peligrosamente, como lista para derrumbarse. Todo el conjunto exudaba desolación, como si el tiempo la hubiera olvidado hace mucho. Detuve la camioneta, el corazón me latía con fuerza. Aquí viviría los próximos 30 días. Sin electricidad, sin agua corriente, sin contacto con el mundo exterior. Solo yo, la cabaña y los recuerdos de mi abuelo. Hunter bajó del SUV con una pequeña maleta que contenía equipo de vigilancia. Colocó cámaras en el porche con movimientos rápidos y precisos, como quien tiende una trampa. «Abrígate esta noche, hermano», dijo con la voz empapada de burla. «No llores demasiado por el abuelo». No respondí. Me limité a observar en silencio mientras comprobaba los dispositivos, con los ojos brillando de satisfacción. Mi padre permaneció junto al vehículo, los brazos cruzados, mirándome como quien contempla a un oponente condenado. «Ríndete pronto y ahórrate problemas», dijo con frialdad. «Después de todo, no eres más que un mediocre profesor. ¿Para qué quieres tanto dinero?» Apreté la mandíbula, reprimiendo la rabia que subía dentro de mí. No entendían. Nunca lo harían. Para ellos, esto era una broma, la forma en que mi abuelo intentaba darme una lección sobre las crudas realidades de la vida. Pero yo sabía que si quería que estuviera allí era porque había algo que debía encontrar. No solo en esa cabaña, sino dentro de mí. Las puertas del SUV se cerraron de golpe. El sonido retumbó en el bosque en silencio. Sus neumáticos dejaron huellas de barro en la carretera mientras se alejaban. Me quedé solo frente a la cabaña, la lluvia empapando mi chaqueta. En la pequeña mochila que llevaba al hombro solo había unos cuantos cambios de ropa, una navaja plegable y un encendedor, lo mínimo permitido por el testamento.
Miré la cabaña con una mezcla de miedo y determinación ardiendo en el pecho. Si creíste que yo podía hacerlo, no te fallaré, susurré, como si mi abuelo estuviera en la niebla observándome. Empujé la puerta de madera, las bisagras chirriaron como un lamento. Al entrar, un hedor a humedad y madera podrida me golpeó. La luz tenue que entraba por las ventanas rotas revelaba un cuarto desordenado, muebles cubiertos de polvo, una chimenea oxidada en la esquina y tablas del suelo que crujían bajo cada paso. Dejé la mochila en el suelo y respiré hondo. Esto sería mi hogar durante los próximos 30 días. Este sería mi terreno de batalla. La primera noche fue una pesadilla. Intenté encender fuego en la chimenea, pero la chimenea estaba obstruida. El humo retrocedía y me hacía toser violentamente, con los ojos ardiéndome. Arrastré un montón de leña vieja al exterior, escogiendo las piezas más secas, y con la navaja forcé algunas tablas del suelo para obtener yesca. Tras horas de lucha, logré avivar una pequeña llama, vacilante como una vela a punto de apagarse. Me acurruqué junto al fuego, envuelto en mi chaqueta, pero el frío atravesaba todas las capas y mordía mi piel. Afuera, el bosque susurraba, el zumbido de insectos se mezclaba con el viento que aullaba, como si la arboleda murmurara amenazas. Cualquier ruido extraño hacía palpitar mi corazón, como si una criatura acechara más allá de la puerta. No pude dormir, no solo por el frío, sino porque el miedo roía mi mente. Me preguntaba qué hacía allí, yo, un profesor de historia acostumbrado a aulas cálidas y al olor de las páginas, ahora sentado en una cabaña en ruina sin comida, sin agua limpia, sin nadie a mi lado. La cámara del porche parpadeaba con su luz roja, como un ojo sin alma, recordándome que mi padre y Hunter esperaban mi caída. Sus palabras burlonas resonaban en mi cabeza, un profesor mediocre. No durará más de 3 días. Me agarré la cabeza tratando de ahuyentar esos pensamientos, pero se pegaban a mí como las telarañas que colgaban en los rincones de la cabaña. Al segundo día, empecé a ingeniármelas para sobrevivir. Exploré el bosque alrededor con la esperanza de hallar algo comestible. Vi algunos arbustos con bayas pequeñas y rojo oscuro, pero no me atreví a probarlas. Recordé a mi abuelo contándome sus días en las selvas de Vietnam, comiendo raíces y hojas para sobrevivir. Tienes que tener cuidado, decía con voz baja y firme. La naturaleza no siempre es generosa. Guardé algunas bayas en el bolsillo, decidido a examinarlas con más cuidado antes de arriesgarme. El agua era un problema mayor. Encontré un arroyo a unos 10 minutos caminando desde la cabaña, pero el agua era helada y tenía un sabor metálico, como a óxido. Bebí unos sorbos obligándome a tragar, aunque mi estómago protestó. Intenté cazar, pero fue un fracaso lamentable. No soy cazador. La navaja en mi mano se sentía como un juguete frente a la inmensidad del bosque. Vi un conejo pasar veloz, lancé una piedra y ya no lo vi más entre la maleza. El hambre empezó a trepar, no solo en el estómago sino en la mente. Al final del segundo día estaba exhausto, mareado, con la cabeza dando vueltas. Me desplomé en el suelo, la espalda contra la pared húmeda y mohoso, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. No aguantaré 30 días, murmuré, la voz apenas audible. El pensamiento de rendirme titiló en mi mente, sutil pero peligroso, como una serpiente deslizándose entre las ideas. La tercera noche fue aún peor. El frío helado se filtraba por cada rincón, y el pequeño fuego de la chimenea no bastaba para calentar la habitación. Me recosté sobre una manta delgada, con los ojos bien abiertos, clavados en el techo agrietado. Afuera, el viento cantaba una especie de nana lúgubre, arrastrándome hacia pensamientos oscuros. Recordé la mirada fría de mi padre diciéndome: «Ríndete pronto y ahórrate problemas». Recordé la sonrisa burlona de Hunter mientras instalaba las cámaras de vigilancia. Y luego lo recordé a él, a mi abuelo. Sus ojos, severos pero llenos de confianza, como si supiera que yo podía hacer lo que yo mismo dudaba. Si él cree en mí, yo tengo que creer en mí, susurré, aferrándome a los últimos restos de determinación. La mañana del cuarto día decidí limpiar la cabaña.
No solo para hacerla menos miserable, sino para mantener la mente ocupada, para defenderme del hambre y la sed que me acosaban. Mientras despejaba un rincón, encontré un viejo baúl de madera cubierto de polvo. El candado estaba oxidado. La curiosidad me punzó el pecho. Lo forcé con mi navaja, el corazón latiéndome fuerte. Dentro, entre telas descoloridas, hallé un cuaderno de cuero envejecido. En la portada, con caligrafía apenas legible, se leía Diario 1968. Mis manos temblaron al reconocer la letra de mi abuelo. Era su historia, escrita cuando tenía 20 años y combatía en la guerra de Vietnam. Me senté en el suelo, junto a la chimenea, con la sensación de sostener un pedazo de su alma. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvaída, pero cada palabra parecía recién escrita. Hablaba de marchas interminables por la jungla, del hambre persistente, del miedo constante a la muerte que acechaba en cada sombra. Algunas noches pensé que nunca volvería a ver el sol, escribió. Mis compañeros caían, su sangre empapaba la tierra. Pero yo seguía adelante, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que mi familia me esperaba en casa. Leía con lágrimas en los ojos. Lo veía a él, un joven no tan diferente de mí, enfrentando pruebas 100 veces más duras que las mías. Entonces llegué a una frase resaltada, escrita con fuerza, como si quisiera grabarse en la mente del lector. Sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de la determinación de no rendirse. Esas palabras me golpearon en el pecho. Miré alrededor, la cabaña desvencijada, y sentí como si mi abuelo estuviera allí mismo, hablándome directamente. Si él había sobrevivido a la guerra, a la muerte y a la desesperación, yo podía sobrevivir 30 días en esta cabaña. El diario terminaba con una nota. El segundo volumen está en la esquina oeste del ático. Solo ábrelo el día 15. El corazón me dio un vuelco. Todo esto había sido planeado. No era un simple reto, era un viaje que él quería que yo emprendiera. Me levanté, secándome las lágrimas. Una oleada de resolución me invadió el pecho. Empecé a planear, limpiar la cabaña a fondo, explorar el bosque, encontrar agua más limpia, aprender a sobrevivir. La cámara del porche seguía parpadeando, pero ya no le temía. En los días siguientes, poco a poco transformé la cabaña en un lugar habitable. Aprendí a resistir, a contar cada hora, cada minuto, para que mi mente no cayera en la desesperación. Cada noche me sentaba junto al fuego, que ahora ardía con más fuerza tras lograr destapar la chimenea. Releía las páginas del diario de mi abuelo, sus palabras sobre la guerra y la supervivencia recordándome que no estaba solo. Empecé a anotar mis propios días en pedazos de papel que encontré en la cabaña. No un diario, solo notas rápidas. Día 6, encontré un arroyo con agua más limpia. Día 7, reparé una ventana menos corriente de aire. Esas pequeñas líneas me hacían sentir que avanzaba, aunque fuera a pasos diminutos. El día 15 llegó con una extraña sensación de expectación. Me levanté temprano, cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron la niebla. El primer diario había sido claro. El segundo volumen está en la esquina oeste del ático. Hasta entonces no me había atrevido a subir. La escalera de madera parecía lista para colapsar con el mínimo peso. Pero ese día no dudé. Tomé un palo largo de la pila de leña y fui probando cada escalón antes de apoyar mi peso. La escalera crujía y gemía, pero subí, el corazón golpeando como un tambor. El ático era pequeño, sofocante, lleno de polvo y olor a madera podrida. La luz entraba por una ventana rota, iluminando baúles viejos, mantas desgarradas y un sillón cubierto de polvo. Me dirigí a la esquina oeste, donde había un montón de tablas rotas. Las retiré con cuidado, el polvo me envolvía, haciéndome toser. Y entonces lo vi, otro cuaderno de cuero, envuelto en una tela descolorida, idéntico al primero. Mis manos temblaban al levantarlo, como si sostuviera otra parte del alma de mi abuelo. Lo llevé abajo, me senté junto a la chimenea y respiré profundo antes de abrirlo.
En la primera página decía, Diario 1970. Los días después de la guerra. Leí, y cada línea me arrastraba a otro mundo, el mundo de mi abuelo a los 22 años, recién salido de Vietnam. Escribía sobre la lucha por reintegrarse a la vida cotidiana. La guerra se llevó un pedazo de mi alma, escribió. Pero la vida después fue aún más dura. Nadie me entendía. Nadie quería contratar a un joven veterano con la mirada siempre perdida en el pasado. Sentí el dolor en cada palabra. La soledad de un hombre intentando hallar su lugar en un mundo que no tenía espacio para sus cicatrices de batalla. Describía cómo empezó desde cero. Tomó cualquier trabajo, cargando mercancía, reparando autos, vendiendo leña. Una vez pidió un préstamo enorme para abrir un pequeño taller maderero, pero fracasó desde el inicio. Los clientes no llegaron, las deudas se acumularon. Algunas noches me acostaba en el suelo, mirando el techo, convencido de que nunca volvería a levantarme. Pero no se rindió. Encontró maneras de aprender, de empezar otra vez, hasta levantar paso a paso el imperio Blackwood que yo conocía. Una frase resaltada me detuvo en seco. El fracaso no es el final. Solo es una lección, si te atreves a levantarte y aprender. Hice una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Esas palabras parecían escritas para mí, para ese preciso momento. Pensé en mí mismo, un profesor despreciado por mi familia, tachado de fracasado por mi padre, ridiculizado como un simple maestro por Hunter. Pero mi abuelo, que se levantó de las cenizas de la guerra y del fracaso, creía que yo también podía hacerlo. Miré alrededor de la cabaña. El techo seguía goteando. Las ventanas seguían rotas, pero la cabaña estaba más limpia, más cálida, gracias a mis esfuerzos. Entonces comprendí que arreglarla no era solo cuestión de supervivencia, era una metáfora de mí mismo, de reconstruirme día a día, paso a paso. Desde ese momento trabajé con una energía renovada. La cabaña, que al principio había sido un lugar desolado y amenazante, empezaba a parecer un hogar, aunque rudimentario. Cada día anotaba lo que hacía, una manera de recordarme que avanzaba, que estaba convirtiendo este reto en parte de mí. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo como lo hizo mi abuelo en sus días más duros. Lo que realmente me mantenía en pie eran las palabras en sus diarios. El segundo volumen, con sus relatos de lucha tras la guerra, de fracaso y perseverancia, había encendido un fuego en mí. Ya no me veía como el paria despreciado por mi familia. Me veía como un hombre encontrando su camino, tal como lo hizo mi abuelo. Y sabía que el día 20 me traería otra parte de su historia, el tercer diario, dejado como parte de este desafío. La mañana del 20º día desperté con una mezcla de emoción y temor. El segundo diario lo había indicado con claridad. El tercer volumen está bajo la quinta tabla del suelo, junto a la gran ventana en la esquina este de la sala principal. Me arrodillé en el suelo, las manos temblorosas, y con mi navaja levanté la tabla. La madera crujió, el polvo se alzó en remolinos, y allí estaba, otro cuaderno de cuero, cuidadosamente envuelto en lino descolorido, igual que los anteriores. Lo llevé a la chimenea, me senté y respiré hondo antes de abrirlo. La primera página decía, Diario 1980. El camino de construir un imperio. Pasé las páginas y el mundo de mi abuelo cobró vida frente a mis ojos. Escribía sobre los primeros años de la empresa maderera y minera, desde un pequeño taller hasta un conglomerado valuado en miles de millones. Pero detrás de ese éxito había decisiones frías y despiadadas. Contaba cómo tuvo que despedir a viejos amigos que no podían seguir el ritmo de su visión, cómo luchó contra competidores a cualquier precio, incluso recurriendo a tácticas de las que no se sentía orgulloso. El mundo de los negocios es un campo de batalla, escribió. Y a veces, para proteger lo que has construido, debes hacer cosas que desgarran tu corazón. Lo que me detuvo no fueron esas victorias, sino el dolor oculto en sus palabras. Escribía sobre el precio de su éxito, la distancia creciente con su familia, especialmente con mi padre, Theodore, cuando era joven. Estaba demasiado ocupado con la empresa,
con contratos y viajes. No me di cuenta de que me estaba perdiendo los años más importantes de la vida de Theodore. Cuando miré atrás, mi hijo ya era un extraño, lleno de ambición, pero vacío de amor. Sentí un nudo en el pecho. Pensé en la mirada fría de mi padre. No era distante solo conmigo, lo había sido también con su propio padre. Mi abuelo no era perfecto. Siempre lo había visto como un héroe, un hombre invencible, pero esas páginas revelaban a otro William Blackwood, lleno de contradicciones y cicatrices. Había construido un imperio, sí, pero al precio de una familia rota. Entonces comprendí que este reto no era solo para probarme a mí mismo. Era la forma de mi abuelo de ayudarme a entenderlo, a conocer sus errores y quizás impulsarme a hacerlo mejor. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, las lágrimas corriendo en silencio. No lloraba de tristeza, sino por una extraña sensación de cercanía. No me había dejado solo un desafío. Me había dejado su vida, con todas sus lecciones, cicatrices y esperanzas. Miré alrededor de la cabaña y la vi como un reflejo de mí, imperfecta, llena de grietas, pero reconstruyéndose poco a poco. Mientras yo libraba mis batallas en la cabaña, afuera, en el mundo, mi padre y Hunter se impacientaban. Vinieron a revisarme al final de la tercera semana, como estipulaba el testamento. Escuché su SV a lo lejos, rugiendo por el bosque silencioso. Hunter entró primero, con su sonrisa burlona de siempre. «Nada mal, hermano», dijo, mirando la cabaña ahora más ordenada. «Pero dime, ¿cuánto más crees que aguantarás? 10 días más, y apuesto a que estarás rogando volver a casa». Mi padre se quedó en la puerta, callado, pero con los ojos fríos, buscando cualquier indicio de que estuviera haciendo trampa. No respondí. Crucé la mirada con Hunter y luego volví a mi trabajo, avivar el fuego, reparar una esquina del techo. Pero cuando se fueron, alcancé a oír a Hunter susurrarle a mi padre. «Tenemos que hacer algo. Si realmente lo logra, esa fortuna nunca será nuestra». El corazón me latió con fuerza. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Esa noche revisé todo en la cabaña, el agua, la leña, cada rincón, como preparándome para un asedio. No sabía qué intentarían, pero estaba seguro de que no jugarían limpio. Me senté junto al fuego, abrí de nuevo el diario y releí las palabras de mi abuelo. El mundo de los negocios es un campo de batalla. Pero la familia no debería ser el enemigo. Me pregunté si él sabía que mi padre y Hunter llegarían a estos extremos para detenerme. ¿Lo había previsto cuando diseñó este desafío? El día 25 llegó con un viento más frío de lo habitual. La cabaña ya era muy distinta de aquel primer día. El techo ya no goteaba. Las ventanas estaban selladas. La chimenea ardía estable. Y yo había aprendido a usar el bosque para sobrevivir. Ya no era el Thaden tembloroso y hambriento de los primeros días. Era más fuerte, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Y aún así, sabía que el verdadero desafío no era el hambre ni el frío. Era mi familia. Ellos, esperando que me derrumbara. El tercer diario me había dejado sentimientos encontrados. Admiración, pero también tristeza al descubrir que mi abuelo no era un héroe perfecto. Había construido un imperio, pero también una fractura familiar. Ese día me paré frente a la chimenea con un trozo de papel en la mano, arrancado del diario anterior. En él se leía: «El cuarto volumen está en el cajón del escritorio de madera, en el dormitorio pequeño». Caminé hacia la habitación del fondo, un lugar que rara vez visitaba por su polvo y olor a humedad. Allí estaba el viejo escritorio de madera, solitario. Su cajón estaba atascado por el óxido. Lo forcé con la navaja, el corazón latiéndome fuerte, hasta que lo abrí y descubrí otro cuaderno de cuero envuelto en lino descolorido. Lo llevé hasta la chimenea, me senté y lo abrí. La primera página decía: Diario 1995. Los días de ser padre y abuelo. Pasé las páginas, y la voz de mi abuelo volvió a cobrar vida. No como el joven soldado ni como el empresario poderoso,
sino como un hombre enfrentándose a sus propios errores. Escribía sobre sus años como padre de Teodore, mi padre. Estaba demasiado consumido por la empresa, escribió, con una caligrafía temblorosa, como si hubiera sido trazada entre lágrimas. Creí que el dinero y el poder traerían felicidad a mi familia, pero me equivoqué. Teodore creció en mi frialdad y nunca supe cómo recuperar a mi hijo. Sentí que el corazón se me apretaba. Pensé en mi padre, en su mirada dura, en la forma en que siempre me empujaba lejos. Descubrí que no había sido solo distante conmigo, él mismo había sido un hijo atrapado en la sombra de la ambición. Mi abuelo continuaba describiendo el dolor de darse cuenta de que el dinero había destrozado su familia. Contaba los intentos de hablar con mi padre, que terminaban en silencio o discusiones. Permití que el dinero se convirtiera en un muro entre mi hijo y yo, y ese fue el mayor error de mi vida. Pero luego su tono cambiaba, volviéndose más luminoso cuando escribía sobre mí. Zaden es una luz en mis días más oscuros. Ese nieto me escucha no por dinero ni poder, sino porque quiere comprender. Tiene un corazón que yo desearía haber tenido. Dejé de leer, con lágrimas cayendo silenciosas sobre las páginas. Recordé aquellas tardes junto al río Mississippi, cuando me contaba historias de su vida, de sus errores y de sus alegrías. No sabía que esos momentos significaban tanto para él. No sabía que yo era su consuelo, el único en quien confiaba para enmendar lo que había hecho mal. Apreté el diario contra mi pecho, llorando como un niño. No era tristeza, era una extraña sensación de cercanía. Mi abuelo no solo me había dejado un reto. Me había dejado su vida entera, con sus lecciones, cicatrices y esperanzas. Miré alrededor de la cabaña y la vi como un reflejo de mí mismo, imperfecta, llena de grietas, pero en proceso de reconstrucción. Me limpié las lágrimas y susurré. Gracias, abuelo. No te defraudaré. Pero justo cuando estaba perdido en esa emoción, otra tormenta se acercó. Esa tarde escuché el rugido familiar de un SUV en la distancia. Mi padre y Hunter habían venido a revisarme un día antes de lo previsto. Me puse de pie intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza al ver sus expresiones. Hunter entró sin saludar, con los ojos recorriendo la habitación como un buitre buscando presa. «Nada mal, hermano», dijo, con burla en cada palabra. «¿Pero a quién crees que engañas? Sabemos que has estado recibiendo provisiones de afuera». Me quedé helado, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Provisiones? No he contactado a nadie, repliqué, con la voz temblando de rabia. Mi padre entró detrás de él, la mirada gélida. «No mientas, Zaden», dijo. Encontramos huellas de neumáticos de un vehículo desconocido cerca del arroyo hace unos días. ¿De verdad pensaste que podías engañar al abogado? Negué con la cabeza, sintiendo el suelo desmoronarse bajo mis pies. «No he hecho nada malo», respondí entre dientes. ¿Están tan desesperados por verme fracasar? Hunter sonrió con suficiencia, pero mi padre solo me miró sin expresión alguna. «Informaremos de esto al abogado», sentenció, antes de girarse y marcharse. Esa noche no pude dormir. La rabia y la impotencia giraban dentro de mí como una tormenta. Sabía que intentaban tenderme una trampa, buscar una forma de arrebatarme la herencia. Pero también sabía que no tenían pruebas. Yo había cumplido cada regla, sin teléfono, sin contacto, sin provisiones externas. Solo tenía esta cabaña, los diarios de mi abuelo y la determinación que él me había transmitido. A la mañana siguiente llegó el abogado, con una tableta en la mano para revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Mi padre y Hunter lo esperaban en el porche, con rostros llenos de confianza, como si ya hubieran ganado. Pero tras revisar las imágenes, el abogado los miró y dijo con voz firme: «No hay evidencia de que Zaden haya recibido ninguna provisión. Las cámaras registraron toda la actividad, y él ha cumplido plenamente con las reglas». El rostro de Hunter palideció y mi padre apretó los puños, pero no dijo nada. Se marcharon en silencio,
aunque yo sabía que aquello no sería el final. Los días que siguieron estuvieron marcados por una vigilancia extrema. Revisaba cada rincón de la cabaña, el agua, la leña, las frambuesas silvestres que había encontrado en el bosque. No sabía qué intentarían después, pero sentía que una tormenta se avecinaba. Cada noche me sentaba junto a la chimenea, releyendo los diarios de mi abuelo, dejando que sus palabras alimentaran mi fuerza. El cuarto diario, con sus confesiones sobre la familia y el consuelo que decía encontrar en mí, me había hecho llorar. Pero también me volvió más decidido que nunca. El día 30 amaneció con una atmósfera extraña. Los primeros rayos de luz se filtraban entre los árboles, iluminando la cabaña, ahora limpia, cálida, muy distinta a la ruina desolada en la que había entrado un mes atrás. Me quedé de pie en la sala principal, respirando hondo, con la sensación de haber completado un largo viaje. Había convertido este espacio en un verdadero hogar. Pero sabía que el desafío no terminaría hasta encontrar el último diario. El cuarto volumen había dejado instrucciones claras. El quinto diario está en una caja de madera bajo la cama del dormitorio pequeño. Me dirigí a la habitación, me arrodillé y saqué una vieja caja de madera cubierta de polvo. Mis manos temblaban al abrirla, revelando el último cuaderno de cuero, cuidadosamente envuelto en lino descolorido, igual que los anteriores. Como siempre, me senté junto a la chimenea para leer. La primera página decía, Diario 2020. Un mensaje final para Thaden. Pasé la hoja y la voz de mi abuelo cobró vida, clara y cercana, como si estuviera sentado a mi lado. Thaden, si estás leyendo esto, has superado el desafío. Sabía que podías hacerlo porque llevas el espíritu de los Blackwood. No el espíritu del dinero o del poder, sino el del corazón, la perseverancia y la honestidad. Me detuve, con lágrimas resbalando por mis mejillas, antes de darme cuenta. Él había creído en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Continuaba, con un tono sereno pero lleno de fuerza. El verdadero legado no es el dinero, ni la empresa, ni las cosas que dejamos atrás. Es cómo usas lo que te he dado para crear algo significativo. Yo cometí el error de dejar que el dinero destruyera a nuestra familia. No repitas ese error, Thaden. Vive fiel a tu corazón y haz de este mundo un lugar un poco mejor, aunque sea solo por una fracción. Sus palabras eran como una espada dulce y amarga que me atravesaba el alma. Me quedé quieto por un momento, y luego rompí en sollozos, no de tristeza, sino porque sentía que mi abuelo aún estaba allí, guiándome, aunque ya no estuviera en este mundo. Me senté en la cabaña, ahora cálida y limpia, un testimonio de lo que había logrado. Pensé en aquel primer día, cuando temblaba de frío, luchaba contra el hambre y me ahogaba en el miedo. Recordé las noches en vela, los momentos en los que casi me rendí y las veces en que encontré fuerzas en las palabras de mi abuelo. Esa cabaña no había sido solo un lugar donde sobreviví. Fue donde me redescubrí a mí mismo. Aquella tarde, el abogado llegó acompañado de mi padre y de Hunter. Me quedé en el porche, observando cómo descendían del reluciente SUV negro. La típica sonrisa de Hunter había desaparecido, su rostro estaba tenso, con los ojos brillando de incomodidad. Mi padre mantenía su gesto frío, pero noté sus manos cerradas en puños, como si contuviera algo. El abogado revisó las cámaras, inspeccionó la cabaña y, finalmente, me miró con un leve asentimiento. Thaden Blackwood, dijo con voz firme y clara. Has completado el desafío. La herencia que el señor William Blackwood te dejó es oficialmente tuya. Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No hubo aplausos ni felicitaciones, solo un silencio pesado por parte de mi padre y de Hunter. Él murmuró algo por lo bajo, pero no me importó. Mi padre me miró, y su mirada ya no era de hielo, sino teñida de algo distinto. ¿Sorpresa? ¿Tal vez derrota? Subieron de nuevo al SUV y se marcharon sin decir una palabra. Yo permanecí allí, bajo un cielo que por fin se despejaba tras días de lluvia, con la sensación de haber atravesado una puerta nueva. Regresé al interior, me senté junto a la chimenea y abrí de nuevo el último diario.
Leí otra vez el mensaje de mi abuelo, y esta vez sonreí. Lo haré, abuelo, susurré. Usaré esta herencia para crear algo significativo, como tú querías. La cabaña ya no era solo un reto. Era la prueba de mi resistencia, del amor de mi abuelo y del camino que debía seguir. El fuego en el hogar ardía constante, cálido, firme, igual que el fuego en mi corazón. Me quedé de pie, observando la cabaña que ya me resultaba tan familiar, y supe que aquello era apenas el comienzo. Han pasado 7 años. Estoy en el balcón de mi oficina, en el centro de Nueva Orleans, contemplando el Mississippi brillando bajo el atardecer. Mi compañía, Blackwood Education, es ahora un nombre reconocido en el sector educativo. Utilicé la herencia de mi abuelo, las acciones de la empresa y el dinero, como capital inicial. Pero en lugar de sumergirme en el despiadado mundo de la minería o la madera, como hicieron mi padre y Hunter, elegí mi propio camino. Fundé una red de centros educativos sin fines de lucro donde niños de barrios pobres pueden estudiar historia, literatura y habilidades para la vida sin preocuparse por pagar matrícula. Quise crear un legado no a través del dinero o del poder, sino con los valores que mi abuelo me enseñó: conocimiento, perseverancia y bondad. Los primeros años no fueron fáciles. Tuve que aprender a gestionar, a negociar, a enfrentar pequeños fracasos. Hubo noches en las que no pude dormir, consumido por la preocupación de las finanzas y preguntándome si tendría la fuerza para llevar la organización adelante. Pero cada vez que la duda se colaba, recordaba las palabras de mi abuelo en sus diarios. El fracaso no es el final. Solo es una lección, si te atreves a levantarte y aprender. Me levanté una y otra vez. Y poco a poco, Blackwood Education se convirtió en un faro, llevando conocimiento a quienes más lo necesitaban. Ya no soy el Zaden de hace 7 años, aquel joven temeroso despreciado por su familia, temblando en una cabaña en ruinas. He crecido, he madurado y, me atrevo a decir, me he convertido en un hombre de fuerza y respeto. No por el dinero ni por el poder, sino porque vivo fiel a mi corazón, fiel a lo que mi abuelo quería para mí. Aún enseño de vez en cuando. Me paro frente a un salón de clases, cuento historias de la historia y observo cómo brillan los ojos de los niños al descubrir el mundo. Esos momentos me recuerdan por qué empecé y por qué nunca me rendí. Mientras tanto, el panorama para mi padre y Hunter fue completamente distinto. La gran fortuna que heredaron de mi abuelo, la mayor parte de la compañía, las valiosas propiedades, no la usaron como base para construir. La desperdiciaron como si el dinero fuera infinito. Mi padre invirtió en negocios arriesgados, en proyectos inmobiliarios llamativos pero sin planificación. Hunter vivió como un príncipe mimado, despilfarrando en autos, fiestas y viajes lujosos. Supe por mi madre, en las escasas llamadas que hacía, que Hunter aparecía con frecuencia en los tabloides, con titulares sobre su vida desenfrenada. Mi padre, en cambio, se volvió cada vez más áspero, encerrándose en su oficina, intentando salvar unas deudas que no dejaban de crecer. No me sorprendió cuando escuché que el conglomerado Blackwood, el orgullo de mi abuelo, estaba tambaleándose. Las malas decisiones de mi padre, la irresponsabilidad de Hunter y la feroz competencia en el mercado empujaron la compañía al borde de la bancarrota. Un día, mi madre me llamó, con la voz temblorosa. Theodore y Hunter lo han perdido todo, Zaden. La casa del Garden District fue embargada y la compañía ya no existe. Me quedé en silencio, sin saber cómo sentirme. Una parte de mí se dolía, al pensar en el legado de mi abuelo, en la sangre de su vida. Pero otra parte, muy dentro, pensaba que lo habían merecido. Lo tuvieron todo y decidieron desperdiciarlo, en lugar de construir. Los vi por última vez en un pequeño café del barrio francés. Ya no eran los hombres pulcros y arrogantes de antes. Mi padre lucía envejecido, el cabello completamente blanco, los ojos cansados, los hombros encorvados bajo el peso de años de errores. Hunter había perdido su sonrisa altiva. En su lugar, llevaba una expresión amarga, como si el mundo le hubiera dado la espalda. Me senté frente a ellos, con un café humeante delante. Y, por primera vez,
No me sentí el hijo despreciado ni el hermano ridiculizado. Yo era Thaden Blackwood, el hombre que había superado el desafío de mi abuelo y construido algo de lo cual podía estar orgulloso. Los miré a ambos y decidí compartir algo que había guardado en silencio durante años. Papá, Hunter, comencé, con voz firme y clara. Quiero contarles sobre los diarios que me dejó el abuelo. Levantaron la vista, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Les hablé de la cabaña, de los 30 días que sobreviví allí y de los 5 diarios, cada uno un pedazo de la vida de mi abuelo. Les hablé del cuarto diario, de las líneas dolorosas donde admitía sus errores. El abuelo escribió que lamentaba haberse perdido tu infancia. Papá, dije, mirándolo directo a los ojos. Dijo que estaba demasiado ocupado con la empresa, con el dinero, y que te dejó crecer en su frialdad. Quiso enmendarlo, pero no supo cómo. Mi padre permaneció en silencio, con la mirada suavizándose, como si mis palabras hubieran removido un recuerdo enterrado. También escribió que yo era su luz, continué, con la voz quebrándose. Él vio en mí una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de sanar lo que había hecho mal. Y creo que eso era lo que deseaba para toda nuestra familia. Hunter bajó la cabeza, aferrando con fuerza su taza de café, en silencio. Pero alcancé a ver sus ojos enrojecidos, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo en él. Mi padre respiró hondo y habló con voz quebrada. Thaden, yo estaba equivocado. Seguí el camino de mi padre, pero fui peor. Te alejé de mí, del mismo modo en que él me apartó a mí. Se detuvo, me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Tú lograste lo que yo nunca pude. Lo siento. Aquel perdón, aunque tardío, fue como una brisa cálida que recorrió mi pecho. Quizá no borraba los años de distancia, pero era un inicio. Hunter permaneció callado, aunque cuando lo miré, vi en él una chispa distinta. No arrogancia ni amargura, sino un destello de esperanza. Hermano, dijo, con voz suave pero sincera. Quizá yo también deba aprender a levantarme como tú lo hiciste. Sonreí y asentí. No estaba seguro de que Hunter pudiera cumplir esas palabras, pero en él vi una señal de crecimiento, una oportunidad de empezar de nuevo. Salí del café. La suave luz de Nueva Orleans acariciaba mi rostro, recordándome que había caminado por el sendero correcto. La disculpa tardía de mi padre y el destello de esperanza en los ojos de Hunter se quedaron grabados en mi mente. No sabía si cambiarían, si lograrían encontrarse a sí mismos como yo lo hice en la cabaña. Pero albergaba la esperanza. No porque quisiera que fueran como yo, sino porque deseaba que entendieran lo que mi abuelo me enseñó, que el verdadero valor no está en el dinero, sino en cómo vivimos y en lo que dejamos detrás. Transformé la herencia de mi abuelo en algo significativo, no solo para mí, sino para los cientos de niños que estudian en mis centros. Niños que ahora tienen la oportunidad de cambiar sus vidas a través del conocimiento. Cada vez que entro en un aula y veo los ojos brillantes de los pequeños mientras debaten sobre historia o comparten sus sueños, veo a mi abuelo en ellos. Su mirada severa pero confiada. Su voz cálida recordándome que la vida no trata de lo que tenemos, sino de lo que dejamos al partir. Han pasado 7 años desde que salí de aquella cabaña, pero ese viaje sigue vivo en mí, como una llama que nunca se apaga. Hoy regresé a la cabaña por primera vez en años. El camino montañoso seguía siendo accidentado, cubierto de grava y agujas de pino, pero ya no tenía el aire sombrío de antes. La luz del sol se filtraba entre los árboles, iluminando el sendero como si la naturaleza misma me diera la bienvenida. La cabaña apareció ante mí, todavía pequeña, todavía humilde, pero ya no desolada. Había contratado a gente para restaurarla, convirtiéndola en un memorial. Un pequeño museo dedicado a mi abuelo, para preservar sus recuerdos, mi travesía y las lecciones que me dejó. Entré. El suelo crujió bajo mis pies, pero el sonido ya no me resultaba amenazante. La sala principal estaba limpia, bañada por la luz del sol que entraba por las ventanas nuevas, y la chimenea permanecía erguida como una vieja amiga. En las paredes colgué fotografías,
mi abuelo joven, con su uniforme de la guerra de Vietnam, mi abuelo en su oficina, con una rara sonrisa al firmar un gran contrato, y una foto de él y de mí a la orilla del Mississippi, con sus ojos iluminados mientras compartía sus historias de vida. En un rincón coloqué una mesa pequeña con los 5 diarios, cuidadosamente preservados en vitrinas de cristal. Cada uno era un pedazo de mi abuelo, una parte del legado que me había dejado. Me quedé de pie junto a la chimenea, el lugar donde una vez me acurruqué contra el frío implacable, donde lloré al leer sus palabras. Toqué la pared, sintiendo la madera áspera, y susurré: «Sigues aquí, enseñándome, aunque ya no estés». Las lágrimas rodaron, silenciosas, pero no de tristeza. Lloré de gratitud, con la certeza de que mi abuelo nunca se había ido del todo. Estaba en cada línea de sus diarios, en cada lección y en la persona en la que yo me había convertido. Salí al porche y contemplé el vasto bosque frente a mí. El viento soplaba, trayendo el aroma de pino y tierra, recordándome aquellos días en los que luché por sobrevivir. Pensé en el mensaje de mi abuelo: la riqueza material puede desvanecerse, como ocurrió con mi padre y con Hunter. Pero los valores espirituales, el legado moral, la perseverancia, la sinceridad y el deseo de hacer el bien, esos son los que perduran. Lo había comprobado en mi propia vida. La herencia de mi abuelo no fue solo dinero. Fue una oportunidad para generar un cambio, para llevar luz a quienes más lo necesitaban. Pensé en la próxima generación, en los niños de mis centros, que quizá algún día continúen este camino. He comenzado a escribir un libro, no para presumir de mis logros, sino para contar la historia de mi abuelo, de la cabaña y de las lecciones que aprendí en aquellos 30 días. Quiero transmitir su legado no a través de la riqueza, sino de los valores por los que vivió y murió. Quiero que las generaciones futuras sepan que, sin importar lo dura que sea la vida, siempre se puede volver a levantarse. Como lo hizo mi abuelo. Como lo hice yo. Dejé la cabaña al caer la tarde, con el resplandor rojo del sol bañando el bosque. No sé qué me depara el futuro, pero sé que seguiré viviendo fiel a las enseñanzas de mi abuelo. Su legado no está en edificios ni en cuentas bancarias. Está en mí, en los niños a los que enseño y en quienes continuarán este camino. Sonreí, subí a mi camioneta y, por un instante, sentí como si mi abuelo estuviera allí, de pie, posando su mano en mi hombro, como lo hizo tantas veces antes.